Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias por la oportunidad, que me hace muchísima ilusión participar en la Christmas Power Data Platform con todos vosotros. Que madre mía, menuda agenda que tenemos y vaya cantidad de patrocinadores. Agradecemos a todos los patrocinadores que están colaborando en el evento y en esta causa solidaria. Y bueno, ahora a continuación, de lo que yo quería hablar es de agentes autónomos y me gustaría hacer un ejemplo con el tiempo que tenemos. De hecho, cuando me estuve midiendo ayer los tiempos, me di cuenta que era inviable en estos 20 minutos contar las slides y además hacer la demo desde cero. Así que lo que haré será una overview sobre la demo que ya he montado funcionando y os voy contando pues qué es todo lo que he hecho, lo que he conectado, lo que he añadido en Copilot Studio para que veáis el ejemplo de cómo hacer un agente autónomo, porque si no, no llegábamos. Pero bueno, sobre todo quería que saliésemos hoy con esa idea de lo que es un agente autónomo y la relevancia que puede tener dentro de las organizaciones en los futuros años y por qué puede darnos un plus frente a las automatizaciones tradicionales. Yo, por mi parte, me presento súper rápido para avanzar. Miguel Tavera. Actualmente trabajo en Braven, llevando el área de negocio de Modern Work y de Low Code, precisamente donde trabajamos todas las soluciones relacionadas con agentes con Copilot Studio. También soy MVP de Copilot y de Teams. Y a nivel comodidad, pues hace ya casi 2 años fundamos Eventeki, que lo fundamos como una asociación para ayudarnos a impulsar la organización de determinados eventos, conferencias, un podcast tecnológico y demás. Con lo cual, bueno, si os interesa seguir nuestra actividad, nos encontraréis por las redes, por Eventeki, y a mí me encontráis rápido por Miguel Tavera, aunque os he dejado ahí 2 QRs, a LinkedIn y a un agregador del resto de redes sociales, por si queréis seguirme. Pues venga, vamos a entrar ya a saco con los agentes autónomos. A nivel clasificación, cuando estamos hablando y pensando en los ecosistemas de agentes, solemos distinguir como 3 grandes agrupaciones, ¿no? O clasificaciones de lo que puede ser un agente o de lo que nos puede ofrecer un agente, más bien, que suelen ir de más sencillo a más avanzado y además es un poco el camino lógico que están siguiendo las organizaciones a la hora de diseñar sus propios agentes y empezar a meterse en este mundo y a montar su propio ecosistema. Quizá los agentes más típicos o por los que uno empieza cuando arranca con Copilot Studio o con cualquier otra herramienta de agentes son con los agentes de retrieval, de recuperar información. Son agentes pues, que están conectados a una fuente de conocimiento, pueden ser documentos, una web, una base de datos o lo que sea, como estábamos viendo antes, ¿no? Esas fuentes de conocimiento. Y y simplemente son pregunta-respuesta. Yo le pregunto algo, él busca la información, interpreta qué es lo que quiero, modela la información, la organiza como se la he pedido y me la devuelve. Pregunta-respuesta. Cuando ya añadimos herramientas, esas capacidades de conectar con servicios externos, pues como puede ser un Jira, un CRM o lo que sea, hablamos de agentes que pueden ejecutar tareas. Tienen herramientas que les conectan por conectores, por MCP o por lo que sea, a otros sistemas o a otras aplicaciones, a otros servicios. Y ya no es solo una interacción de te pregunto, me respondes. Ya le puedo pedir al agente que ejecute tareas por mí. Cuando estoy teniendo una sesión con él por chat o por voz, decirle, pues inserta esta nueva entrada en el CRM corporativo o añade esto a esta base de datos. Con lo que ya aumentamos esa complejidad, pero ganamos una potencia bestial, ¿no? La capacidad de ejecutar tareas utilizando IA generativa. Y ya el siguiente paso en esta evolución serían los agentes autónomos. La idea de los agentes autónomos es que ya no sea necesario ni siquiera escribirles ni darles una orden o una instrucción por texto o por voz. Los agentes autónomos son un tipo de agentes que ya saben cuál es su trabajo, su objetivo, su misión, se van a despertar en algún momento concreto, dependiendo de algún evento que ocurra en algún sistema, van a hacer su trabajo y van a finalizar. Ese es el planteamiento con los agentes autónomos. Es similar, me gusta comparar el mundo agentes con, pues, como puede ser un compañero de trabajo, ¿no? Un compañero de trabajo que trabaje a tu lado. Pues llegado un momento tienes un problema,
te giras, hablas con él, le pides ayuda, él se sienta contigo y te ayuda. Pues eso es lo que haría con un agente conversacional, ¿no? Le pido algo, el agente me ayuda y el agente ya termina. Eh, en cambio, mi compañero de trabajo, pues puede haber días que yo no necesite o que no hable conmigo. Llega, se sienta en su silla, tiene claro cuál es su objetivo, qué es lo que tiene que hacer, se pone a trabajar y cuando termina se va. Pues esa es la idea de un agente autónomo. El planteamiento es que se pueda disparar en base a una programación, por ejemplo, o a un evento que haya ocurrido, pues cuando se ha insertado un elemento nuevo en una base de datos, cuando hayan asignado un ticket en la herramienta de ticketing a alguien y pueda operar, ejecutar pues, las acciones con las que le has entrenado y el objetivo que le has dado y terminar. Y no tiene nadie ni por qué enterarse de que la gente ha estado trabajando en la sombra. Esa es la idea y el planteamiento. Y lo bueno es que bueno, pues tenemos ya muchas herramientas para construir este tipo de agentes autónomos. Por compararlo de otra forma, podría ser como un vehículo, ¿no? Cuando yo quiero ir a un lugar con un vehículo tradicional, meto la entrada del destino en el GPS, le digo dónde quiero ir, el GPS empieza a navegar en consecuencia, pero si hay una incidencia, hay un atasco, encuentra otra ruta, te tiene que preguntar y tienes que ir interactuando con él. En cambio, un coche autónomo ya sabe cuál es el destino y va tomando las decisiones de forma independiente sin que tú le tengas que decir nada. Ya va trabajando solo. Pues sería un poco la comparativa entre un agente conversacional y un agente autónomo también en este caso. Con Copilot Studio podemos diseñar estos agentes autónomos desde hace bastante tiempo ya. La idea es poder, bueno, tenemos una sección dentro del overview del agente que se llama disparadores o triggers o desencadenadores, no me acuerdo cómo era en castellano. Estos disparadores no son nuevos, son los mismos disparadores que ya tiene Power Automate, que permiten disparar flujos de trabajo. Entonces vamos a aprovecharnos de toda esa galería de disparadores que Microsoft ya ha ido diseñando gracias a Power Automate para poder hacer que nuestro agente se despierte, pues cuando haya llegado un documento a una biblioteca, cuando se haya metido algo en una base de datos, cuando alguien responda a un formulario de forms, etcétera, etcétera. Con lo cual, los agentes no cambian mucho con lo que ya sabemos hacer. O sea, tienen un modelo, tienen instrucciones y tienen herramientas para conectar con otros sistemas, pero le añadimos un componente más, un cuarto componente que sería, disculpad, que se me ha pasado, que sería este disparador. Entonces, él empezará a trabajar automáticamente en base al disparador, no interactuará por texto con nadie, ejecutará sus tareas que las tiene programadas en las instrucciones y terminará de trabajar. Y bueno, solo quería dejar esta frase que la tenéis en un informe de Gartner bastante reciente, que es muy contundente y que habla de la relevancia que puede coger la inteligencia artificial autónoma en el mundo del trabajo en los próximos años. O sea, Gartner está prediciendo que para 2028 al menos el 15% de las decisiones laborales diarias se tomarán de forma autónoma en una empresa a través de agentes autónomos, frente a un 0% en 2024. Y esto es muy fuerte. O sea, un 15% de las decisiones las van a hacer agentes. Y encima agentes que no tenemos por qué saber ni que están ahí trabajando. Entonces, esto es muy relevante de cara a mejorar y a profundizar en las automatizaciones en las empresas. Y ya por cerrar muy rápido y pasar al ejemplo, por si alguno de vosotros está pensando, pero esto es lo que yo puedo hacer con una automatización, ¿no? Pues con un típico Power Automate. Bueno, es que los agentes autónomos nos dan un plus y ese plus es toda esa capacidad de inteligencia que nos está dando el modelo de IA que usa el agente. Gracias a toda esa inteligencia y a esta capacidad que tienen las herramientas de diseño de agentes de dar instrucciones en lenguaje natural, podemos ir programando y preparando un agente para que sea capaz de solucionar determinados problemas, de seguir otro camino cuando se encuentre con algo no esperado. Si os fijáis, las tres cajas de abajo, no voy a centrarme en el ejemplo, era solo ilustrativo, pero las tres cajas de abajo representarían algo que podemos hacer hoy en día con un workflow en Power Automate. Pero un workflow es secuencial y es muy estricto.
Si de estas 3 cajas que le hemos programado, en alguna de ellas se encuentra un error o algo inesperado o un campo mal formateado o cualquier otra cosa, se va a parar, error, y nos va a tocar estar revisando y bueno, es el eterno problema con los workflows. En cambio, un agente, como tiene esa capa de inteligencia artificial, es autónomo y le hemos dado instrucciones para que sepa cómo moverse y cómo poder operar y continuar con la ejecución en caso de problemas, pues se va a ir ramificando, va a ir tomando decisiones según su criterio desde que se dispara para conseguir llegar al objetivo, que es lo que le hemos programado. Entonces, esa capa de inteligencia nos va a dar precisamente esto frente a una automatización tradicional, que vamos a poder mejorar y reducir estos errores. Entonces, a nivel ejemplo, creo que me quedan 8 o 9 minutos, ¿no? Más o menos. Sí, vale. A nivel ejemplo, os traigo, y disculpad, ¿dónde está mi navegador? Vale. No. Ahora. Vale. A nivel ejemplos, os voy a mostrar un agente que he creado, que lo llevo iterando desde hace varios eventos, porque le voy añadiendo cosas, pero bueno, es un agente que nació originalmente como un agente simple para crear tareas en Jira. Este agente está preparado para trabajar pues con este Kanban que tenemos aquí. Esto es Jira. Tengo un Kanban que representa, bueno, pues las distintas tareas en la ejecución de un proyecto, que se llama el Proyecto Alejandría, que es un proyecto orientado a digitalizar documentación antigua para conservarla. Entonces, bueno, en este Kanban tengo distintas tareas y tengo un agente que está preparado para trabajar con estas tareas. Por ver un poco algunas cosas que ya hacía, y ahora os enseño la parte nueva, que es esa capacidad autónoma que le he añadido, este agente tenía varias herramientas para trabajar con Jira y una herramienta para poder enviar correos. Esta herramienta de envío de correos es el MCP de Outlook. No sé si, igual será muy pequeño, le voy a hacer un poco de zoom. Esta herramienta para enviar correos es el MCP de Outlook. Entonces, con esto ya tengo multitud de herramientas para enviar correos, recuperar correos, eliminar correos. Bueno, ha decidido ir despacito, etcétera, etcétera. Esto ya me lo da el propio MCP de Outlook. Y por otro lado, tengo aquí 2 tareas para Jira. Dos herramientas para Jira. Una que crea tareas en Jira y otra que edita tareas en Jira. Estas herramientas, para añadirlas, hay un MCP de Jira. Si añadís herramienta, filtráis por MCP y buscáis Jira, hay un MCP de Jira, pero si os soy sincero, no he conseguido hacerlo funcionar. Y por lo que he visto, Atlassian lo tiene en preview y ni siquiera tiene documentada bien el funcionamiento con Copilot Studio. No sé si este es el de Atlassian o lo ha hecho Microsoft, pero este me da errores 404 todo el rato. Y también he intentado conectar el de Atlassian y no he conseguido tampoco que funcione. Entonces, bueno, a nivel MCP habrá que esperar un poco. Pero como en Copilot Studio tenemos toda la galería de conectores de Power Automate, pues también los tenemos aquí todos disponibles, con lo cual puedo hacer herramientas con estos conectores para trabajar con las distintas tareas o issues de Jira. ¿Cuál es el problema también? Que no funcionan muy bien estos conectores, porque en Power Automate, pues cuando añades un conector para editar una tarea, para crear una tarea, te pide el entorno. Una vez le metes el entorno, te saca el listado de proyectos para que tú elijas y una vez que sacas el listado de proyectos, pues ya te va dando los campos de los elementos para que puedas editar o crear. Cuando los añades aquí directamente como herramienta, el conector, al meter la URL del entorno no te carga los proyectos, entonces no funciona. Pero lo he solucionado utilizando flujos. Otro tipo de herramienta que tú puedes añadir a tu agente es un agent flow o un flujo de agente. Si le das aquí a nueva herramienta, que esto básicamente lo que hace es crearte un Power Automate. Un Power Automate que lo puedes editar, le das unas entradas y dentro de Power Automate puedes hacer lo que te dé la gana. Y el agente de Copilot Studio se añade este Power Automate como una herramienta que tiene una serie de entradas
que son las que yo he definido en el Power Automate. Y con esto conseguí hacerme pues 2 operaciones para crear tareas en Jira y para editar tareas en Jira. Por ver cómo funciona, la verdad es que son muy sencillitos. Por ejemplo, este de editar una tarea en Jira, que lo tengo aquí abierto, es un Power Automate que tiene una serie de campos de entrada en el disparador. Esto nada. Este iniciar variable no sirve para nada. Es que me guardé por aquí un esquema de JSON de Jira. Aquí. Y hace una llamada al conector de editar una incidencia en Jira. ¿Veis? Le carga la instancia de Jira, que sería esta que tengo aquí. De los parámetros de entrada le pasa la key, que es el identificador único de los issues o de las tareas en Jira. Y le envía un JSON para modificar algunos campos, que son los que le he traído aquí en parámetros. Summary, que es el título del issue o de la tarea, description, que es la descripción, el ID de la prioridad y a qué persona se lo hemos asignado. Entonces, simplemente los he ido añadiendo en el JSON, ¿vale? Y ya está. Y el flujo termina. En realidad es muy sencillo porque, vamos, es para poder hacer uso de este conector. Esto una vez que lo publicas, la herramienta te vuelve, o sea, Power Automate te devuelve a Copilot Studio y te configura este flujo como una herramienta, ¿vale? Entonces yo le he puesto un nombre, editar una tarea en Jira, sirve para editar tareas y los campos de entrada que tiene este flujo, los puedes rellenar con un valor o con una variable o puedes decidir que lo rellene directamente la IA en base a la información que tenga, al contexto que tenga y demás. Entonces, con esto he conseguido tener una operación para editar una tarea en Jira y a continuación en mi agente me he venido a las instrucciones y le he indicado qué es lo que hay que hacer cuando llegue una tarea. La idea de este escenario es tener un sistema de triaje de tareas. Cuando alguien cree una nueva tarea dentro de este Kanban de Jira, vamos a identificar, usando el modelo de IA, lo urgente o no urgente que podría ser esta tarea y le vamos a clasificar la urgencia, que sería, bueno, la prioridad. Le vamos a poner una prioridad que sería alta o muy baja en base a lo que consideremos que es de urgente y vamos a asignar a una persona concreta que sabemos que es la que está pensada para solucionar estas tareas urgentes o a otra para las no urgentes. En un escenario pues, más completo podríamos incluso tener en cuenta muchas más variables, podríamos añadir tags, pero lo interesante es esto que cuando se crean tareas con poca información podemos hacer el rol de PM, ¿no?, del proyecto y asignar esta urgencia o esta persona que lo tiene que ejecutar. Entonces, bueno, las instrucciones de mi agente son muy largas porque tenía varios escenarios para creación de tareas en base, pues, por ejemplo, si le pasas el transcript de una reunión que extraiga todos los datos que pueden ser tareas y vaya creando tareas en Jira y demás. No me voy a centrar en esos porque son otros escenarios, pero el escenario para el disparador autónomo es el que vamos a ver. Yo aquí he añadido también el disparador o el desencadenador, perdonad, ¿vale? Que igual, como os decía, en desencadenadores, aquí tienes una galería de desencadenadores que son los de Power Automate. Estos en general funcionan todos bastante bien, aunque han tenido unos meses que no han ido muy finos. Pero aquí si buscáis Jira, tenéis distintos desencadenadores que activarían el agente, pues bueno, dependiendo de lo que haga el desencadenador. Yo he usado el desencadenador de cuando se crea un nuevo issue en Jira, ¿vale? Que para mí es una tarea. Entonces, lo he añadido aquí, simplemente se añade y ya el agente se va a disparar solo y va a trabajar cuando se cree una nueva tarea. Entonces, dentro de todas las instrucciones, que aquí tengo objetivos, cómo comportarte, qué texto usar, qué hacer cuando el usuario te añade el transcript de una reunión, qué mensaje clave hay, etcétera, etcétera, le he dado unas instrucciones para cuando se ejecute el disparador. Le digo, cuando se ejecute el disparador que indica que se ha creado una nueva incidencia, debes ejecutar estos puntos. Lee la información que te ha devuelto el disparador, que es un JSON, y consulta el título de la incidencia, que es el valor summary, y la descripción de la tarea, que es el valor text dentro de content. Esto es la estructura del JSON que te da.
Evalúa la urgencia que puede tener esta tarea en base a lo que leas en el título y en la descripción de la tarea. Si ves patrones en estos textos como documentar, redactar o revisar, yo eso he interpretado que no es lo urgente, entonces la tarea será lowest. Si ves patrones en estos textos como error, resolver o urgente, la tarea será highest. Los otros niveles no los he considerado porque era un ejemplo. Si no identificas algo como lowest o highest, no hagas nada más, ¿vale? Para decirle que pare y que no haga nada más, porque solo quería estos dos escenarios. Si identificas algo como lowest o highest, edita la tarea usando el conector, perdón, la herramienta que habéis visto y establece el valor priority ID, que es el que me da la prioridad, a 1 si es highest o a 5 si es lowest. Era uno de los parámetros que se le pasaba a la herramienta. Y el valor de assign, bueno, aquí he jugado con el ID para no complicarme en buscar al usuario, pero este es el ID de un usuario si es highest y el ID de otro usuario si es lowest. En el campo key debe ir el mismo key, que es el identificador de la tarea, y en summary description también lo mismo, aunque podría editarlo y añadir algo más. Y luego envía un email, aprovechando que tengo el MCP, que ponga tarea editada y los nuevos valores a esta cuenta de correo y termina. Y ya está. Entonces, en base a esto, vamos a probarlo y ya finalizamos. Los desencadenadores tienen aquí una herramienta para probarlos que te dicen las últimas ejecuciones. Tenía que haberlo lanzado antes porque igual tiene un mini retardo. Entonces, si yo aquí creo una tarea y le pongo hay que documentar para que lo ponga a lowest, el proyecto ¿vale? Y la creo. Perdona, hay que documentar el proyecto, que es intro. Hay que documentar el proyecto. Ya se ha creado, ¿vale? CAN 57. Y aquí, en mi test del disparador, y esto, insisto, es un test para poder probarlo. Esto lo haría la gente totalmente solo y de forma independiente. Pues aquí debería aparecer en algún momento, puede que tenga unos segundillos de retardo, disculpad, ya termino rápido. Bueno, espero que no me deje mal. Es que creo que salta cada minuto el disparador. Pues vamos a ver si llega. Bueno, mientras llega, si veis, para cuando estéis probando un desencadenador, pues con abrir este botoncito de prueba, vas a ir viendo aquí las últimas veces que ha saltado el desencadenador para poder probarlo. Y aquí una vez que le demos a iniciar prueba, pasaremos a ver cómo la gente está ejecutando estas instrucciones. Si no funciona, cojo alguna anterior, aunque puede que falle porque he borrado las tareas justo antes de conectarme para que estuviese limpio el Kanban. Pero bueno, porque veáis cómo la lógica de la gente lanza esta ejecución. Pues nada, es que estoy apurado por el tiempo, disculpad. No te preocupes que ahora mismo no hay dudas, así que puedes apurar un poquito más, Miguel. No. Vale, te lo agradezco. De hecho, si queréis preguntar algo, pues Sí. aprovechamos mientras esto Si se alguien dispara. quiere, el chat está abierto, puede abrir el micro para preguntar. Ah, mira, ya ha llegado. Ahí está. Vale, Justo. pues venga. Pues Yo ya te está. pregunto Entonces, algo ahora cuando acabe. vale, genial. Pues nada, ahora ya ha llegado esta ejecución, le voy a iniciar prueba. Insisto, esto es porque yo estoy probando a la gente. Cuando esta gente esté publicado, esto funcionará solo. Pero así yo puedo ir viendo las decisiones que va tomando la gente. ¿Vale? Pero esto está simulando que la gente se ejecuta solo y empieza a trabajar. Entonces la gente pues va a empezar primero va a determinar qué es lo que ha pasado, va a ver qué herramienta necesita. Mira, ya lo ha concluido. Ah, no, a ver. No me deje... Ah, es que lo ha hecho todo muy rápido. Vale, pues ya está. Lo ha hecho. Si os fijáis, primero ha mirado si tenía que hacer algo con el MCP, no ha hecho nada. Luego se ha dado cuenta de que, por las instrucciones que le he dado, que debe editar una tarea y ha llamado a esta herramienta que habíamos creado, que es un Agent Flow, un Power Automate, y le ha pasado los valores. Le ha pasado el CAN 57, que era el ID de esa tarea, el summary y la description. Como habíamos puesto, hay que documentar. Esa era una de nuestras palabras clave para el triaje, para ponerle un ID
5, que es lowest, ¿vale? Y asignárselo a una persona concreta, que, confiad en mí, era esta, ¿vale? Podemos incluso ver la justificación, nos dice por IA generativa por qué ha tomado esta decisión, ¿vale? Ya está, bueno, no nos ha dicho mucho, pero bueno, y ya está, y ha lanzado este flujo. Este flujo, que lo tenía por aquí abierto, entiendo que ha funcionado. Vamos a ver sus ejecuciones. Ha funcionado, correcto. Y a continuación le había dicho que enviara un mail, entonces ha cogido el MCP de Outlook y ha mandado un email, que ahora si me da tiempo abrimos Outlook y vemos si ha llegado. Con lo cual, si me vengo a Proyecto Alejandría, esto, ya se había actualizado, le voy a actualizar. Lo ha hecho bien, le ha puesto prioridad lowest y lo ha asignado a este usuario que se llamaba Henry, que es el que tenía ese ID. Con lo cual, jugando y ampliando esto, pues podemos diseñar un buen sistema de triaje para que cuando entren tareas o issues nuevas, poder asignarlos, poner prioridad, incluso asignar etiquetas o lo que necesitemos. Por rematar, que no lo tenía abierto, esto habrá enviado un correo. ¿Vale? La tarea ha sido editada automáticamente, nuevos valores, lo ha puesto muy feo, ya le podía decir las instrucciones que lo pusiese más bonito. Y ya está, pues esta es la idea. Si queréis aprovechamos esa pregunta. Sí. No, yo te iba a preguntar, a ver, que estaba súper bien la demo. ¿Cómo de random es el resultado? Depende mucho de lo que hayas afinado con las instrucciones que le establezcas. Porque, de hecho, cada gente que hago acabo llegando al límite de instrucciones precisamente por eso, porque muchas veces quiero un resultado muy concreto y tengo Claro. que jugar mucho con todo lo que le voy dando para conseguir que llegue a esos resultados. En escenarios ya más complejos en producción, incluso me monto una pequeña tabla en Dataverse con las distintas reglas que quiero que siga, la conecto con conocimientos y aquí en las instrucciones le digo que obligatoriamente utilice esas reglas que he definido en esa tabla en Dataverse para asegurarme que no se sale. Pero todo Ok. depende de las instrucciones que le des. O sea, cuanto más detallado, más le guíes, y esto es pues, prueba y error, que es lo malo. Sí, sí, sí. A ver, es lo bueno de las instrucciones en lenguaje natural es que, bueno, aceleras mucho el tiempo frente a una programación tradicional. Lo malo es que tienes que ir cogiendo experiencia a la hora de redactarle y decirle cómo lo quieres. Y luego también lo Claro. malo es que según el modelo que uses, pues te las va a entender de una forma u otra. Entonces, yo con autónomos me he acostumbrado siempre a trabajar con el modelo GPT-4.1 porque cuando lo he pasado a otros modelos, pues ya tienes que redactarle muchas veces las cosas de otra forma y Claro. prefiero tratar de seguir con este en estos Claro, casos. sí. Hasta que lo deprequen, ¿no? Después ya, pues. Ya, luego ya tocará actualizar agentes. Sí, de hecho, ayer o anteayer anunciaron 5.2 que ya está en Copilot Studio. A mí todavía no me sale, pero vamos, en cualquier momento Sí. aparecerá por aquí. Oye, y rápido, que me imagino que está el otro speaker, respecto al email, que también he hecho alguna demo así con el email, ¿has probado a usar alguna plantilla la cual garantice el formato del email? No, la verdad es que no, porque las veces que lo he tenido que usar ha sido solo para notificaciones rápidas y no me he Vale. complicado. Sí que cuando he mandado por chat de Teams, sí que he utilizado Adaptive Adapticar. Cards con Sí. plantillas y me ha funcionado súper bien. Mm. Lo mismo, la Adaptive Card he metido la plantilla en un database para que la recupere de ahí o directamente la he incrustado en la herramienta que estaba usando si era un flujo Ok. y ha funcionado muy bien, con lo cual yo espero que por el email sea parecido. Vale, guay. Muy bien, Miguel. Muy bien, pues nada, oye, muchas gracias a todos y cualquier cosa que queráis, Vale. pues podéis contactar y hablamos.